Adri, muchas gracias por venir a esta entrevista. Y entonces, bueno, ya te había estado comentando y ya habíamos hablado que esta entrevista tiene que ver para los estudiantes que van a entrar a estudiar medicina. Y entonces, en una entrevista que tengo con otra alumna, algo que me había llamado la atención y fue por lo que salió esta idea de llamarte, porque ella me decía que en la entrevista pues le hacían como que preguntas como para estar viendo el perfil de pues como que si tienes la madera para ser un doctor. En tu caso, por ejemplo, para empezar, tú estudiaste, o sea, no sé cómo es la división ahí entre fisioterapeuta y medicina, porque me habías dicho que sí tienen como varias cosas en común, ¿no? Y de lo que yo, o sea, de todas las pláticas que hemos tenido, lo que algo me queda claro es que ustedes se la han pasado igual en friega como locos y es una locura estar en el área médica y fisioterapeuta y todo esto. Entonces, ¿cómo es esa unión y cómo es esa separación? Pues mira, lo que pasa es que fisioterapia es una licenciatura totalmente aparte de medicina. O sea, las dos son del área de la salud y pertenecen, bueno, en mi caso que yo lo estudié en la UAP, pertenecen a la misma facultad, ¿no? La facultad de medicina tiene varias carreras, entre ellas, pues, fisioterapia y la licenciatura en medicina. Aquí lo que pasa es que a los primeros semestres de fisioterapia tienden a ser muy parecidos a medicina, porque en materias llevamos, cuando yo estudiaba eran los 2 primeros años puras carreras que eran de medicina y aparte una que otra que era de fisioterapia. Por ejemplo, los 2 primeros años se veían cosas como embriología, biología celular, histología, bioquímica, embriología, no sé, embriología. ¿Qué más veíamos? Todas las anatomías, o sea, porque en fisioterapia también vemos no solo como la parte muscular y huesos y todo ese rollo que es por lo que más se conoce la fisioterapia, sino que también en la fisioterapia importa mucho todo lo que es anatomía de corazón, del cerebro, de abdomen, de tórax, o sea, del resto de los órganos. Entonces, lo que pasa en fisioterapia es que para empezar, en la UAP es una de las carreras que más materias tienen. O sea, si tú checas el mapa curricular, creo que de hecho es la carrera que más materias tiene. Entonces, los 2 primeros años que yo estudié, me acuerdo que eran como, o sea, el primer cuatrimestre yo tuve 9 materias y 3 laboratorios. ¿Cuántas? 9 materias y 3 laboratorios. ¿En qué momento haces eso? O sea, no sé, la verdad es que en fisioterapia los primeros años sí son yo creo que de los más pesados en cuestión de tiempo, porque yo me acuerdo que yo iba a clases de lunes a sábado y me la pasaba en la universidad y salía a las 8 de la noche y demás, ¿no? Porque los laboratorios me tocaban en la noche. Entonces, eso es lo que hace que al principio se compartan muchas cosas con medicina. Normalmente en medicina, espero no equivocarme para que aquí los médicos no me pongan que estoy mal. Espero no equivocarme, pero los primeros cuatrimestres ellos llevan entre 4 y 5 materias. Ya te apagaron. Ya apagaron la luz. Ajá, entonces. Ok. Ellos llevan entre 4 y 5 materias los primeros cuatrimestres, ¿no? Pero nosotros llevamos entre 7 y 9 materias más sus laboratorios. ¿Y en ¿no? algún momento se relaja eso? Sí, normalmente a partir del cuarto año. Porque para esta fisioterapia dura 5 años y medio, ¿no? En la UAP. Okay. Sí, es una carrera muy larga, ¿no? Al ser del área de la salud, pues hace que sea pues todo más largo, o sea, larga. Y la verdad es que, o sea, a veces yo que salgo dije, no manches, hubiera durado 6 años y medio, 7, porque la realidad es que conocer el cuerpo en tan poco tiempo es complicado. Entonces lo que hacen en fisio es que los primeros años pues sí nos saturan de un buen de materias relacionadas con medicina y ya después de eso se empieza a relajar un poquito en cuestión de horarios, ¿no? Ya empiezas a tomar, por ejemplo, yo llegué a tener algún cuatrimestre de 3 materias. O sea, sí se relajó. La cuestión es que cuando se relaja, empiezan las cosas de las prácticas, ¿no? En la UAP, en fisioterapia, ahorita me parece que ya son 3 prácticas clínicas que son de un cuatrimestre cada práctica clínica supervisada, que es otro cuatrimestre o semestre ahorita, y servicio social, que es un año.
Entonces, ahí es Ok. cuando, pues por meter prácticas te reducen el tiempo de las materias, ¿no? Entonces, por eso es que al principio como que te atascan todo de teoría y práctica de laboratorio y ya después te dan como ese chance para que te dé tiempo de hacer prácticas. Entonces ahí es Ok. la separación que se hace con medicina. Al principio sí es un poquito más la cuestión médica y que todos decimos así como de, uy, bioquímica, ¿para qué? Ay, embrio, ¿para qué? ¿No? La realidad es Oye, que ya después te das cuenta de por qué. Ujú, y dime. la de medicina cuántos años dura? Medicina me parece que dura 6 años. ¿Cuánto? Ajá, 6. ¡Hala! Ok, o sea, igual son, las dos son súper largas. Sí, sí, fisio dura 5 años y medio y medicina dura 6 en No, la pues están UAP. prácticamente por las mismas. Ajá. Hay otras universidades en donde me parece que dura 4 años y medio, lo hacen un poquito más corto. La realidad es que, a ver, yo desde mi punto de vista, que yo egresé de la UAP, pues sí recomiendo que sean más años, ¿no? Porque, no, porque la verdad es que es bien complejo, o sea, te das cuenta cuando sales a la vida laboral que no es tan fácil como que, ay, le muevo el bracito, ay, le muevo la rodilla, ¿no? O sea, no, la realidad es que son muchísimas más cosas y son bastante complejas, ¿no? Porque a pesar igual de que es algo muy relacionado con medicina, la fisioterapia abarca una parte que la medicina no, que es la rehabilitación. Ok. Nosotros también, ajá, o sea, la rehabilitación, el médico lo que hace por lo general, tampoco digo que todos los médicos y que así sea, pero porque aquí si no me van a poner que estoy Sí, sí, mal, sí, claro, así de que pero, nada, quemen a los fisioterapeutas. ajá, sí, no, amigos médicos, también los quiero. No, lo que pasa es que normalmente el médico actúa en cosas pues totalmente diferentes, ¿no? Por ejemplo, un ortopedista. Un ortopedista pues revisa, también da un diagnóstico, determina pues cuál es la lesión y da un tratamiento médico, ¿no? Que puede ser ya, o sea, quirúrgico o farmacológico, ¿no? En la mayoría de las ocasiones. Y el fisioterapeuta lo que hace es, ok, ya le dieron un diagnóstico a ese paciente, pasa con nosotros y nosotros les damos un diagnóstico funcional. Eso quiere decir que nosotros vemos, ok, te esguinzaste el tobillo, te lastimaste, pero ¿en qué te está limitando? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que no tienes? Y demás. Y de ahí tomamos y rehabilitamos para que el paciente pueda hacer su vida normal y pueda regresar a hacer todo pues de la manera más normal posible. Entonces esa es una parte que la medicina no abarca y por eso es que fisioterapia pues necesita hacer necesitó hacer una licenciatura, ¿no? Antes era un técnico, ahora es una licenciatura, pero precisamente por eso, porque hay muchas cosas que la medicina normal o tradicional no abarca. Oye, y Uh-huh. con esto que me estás. No, bueno, o sea, es que 9 materias, o sea, qué locura. Este. Y justo eso me lleva Sí, al otro punto de la pregunta por lo que te quería, a que quería hablar contigo, que es ¿cómo es? O sea, ¿cuál es el perfil que un chamaco que ahora está soñando con entrar a estudiar medicina y esto debe de tener? O sea, ¿qué es lo que te demanda la carrera? Porque en definitiva tener 9 materias que además son médicas, o sea, yo ahorita con la carrera que me estoy echando en la parte que tengo de neurociencias, es lo que te decía, que se me hace una pesadilla estarse aprendiendo todas las partes del cerebro y cosas por el estilo. Y es una materia, o sea, solo tengo una materia en la que veo anatomía y cosas por el estilo. Ahora, 9 que tienen que ver con la salud. O sea, ¿qué clase de persona tienes que ser para poder, qué le espera a un chamaco así? O sea, ¿qué le dirías a tu Adri del pasado? Así de que tienes que hacer esto porque si no vas a morir. O sea, ¿qué dirías? sí, pues es lo mismo. Al ser carrera del área de la salud, pues para empezar necesita mucho compromiso y mucha vocación, ¿no? Y al final, pues sí hay sacrificios que tienes que hacer de repente, ¿no? La verdad aquí sí considero, a ver, o sea, es mi punto de vista, considero que en medicina se hacen un poco más de sacrificios porque ellos cuando entran a prácticas y a servicio social, internado y demás, la verdad se hacen, o sea, rondas de un buen de horas, de más de 2 días, ¿no? O sea, se echan, amanecen en el hospital, eso es muy pesado para ellos, ¿no? Y ellos sí, para que veas, al hacer guardias, pues no duermen ni tanto. La ventaja en fisioterapia es que al principio, pues como, o sea, al ser tantas materias y demás, pues hay que dedicarle bastante tiempo al estudio, ¿no? No te voy a decir que pues también sí tienes tiempo de pues relajarte y salir con los amigos, pero la realidad es que pues sí te dejan un buen de tareas, sí te dejan, o sea, sí tienes bastantes cosas de las cuales ocuparte, ¿no?
Entonces, si yo le dijera algo a mi Adri del pasado, sí le diría como de, o sea, hay que ser organizado, ¿no? Porque la realidad es que la ventaja que hay en fisio es que nosotros no tenemos la necesidad de hacer guardias en la noche, porque a nosotros no nos va a llegar una urgencia a las 3 de la mañana, ¿sabes? O sea, por lo general, bueno, por lo menos en la ortopedia, o sea, yo hablo de fisioterapia ortopédica, ¿no? No te va a llegar una urgencia así de que, uy, a las 3 de la mañana. Entonces, por lo general, esa parte nos hace descansar un poco más que a los médicos. O sea, pero ¿no? realmente en lugar de estar desvelado en el hospital a las 3 de la mañana con una urgencia, estás desvelada en tu casa a las 3 de la mañana con tus 9 materias. Sí, o sea, sí, la verdad es que sí. A ver, o sea, les voy a ser sinceros, fisio es mucho estar haciendo trabajos, tareas, maquetas, modelos anatómicos, o sea, es súper pesado en ese sentido. Yo me acuerdo que ¿te acuerdas en tu primer año así como que cuántas horas dormías? Yo en mi primer año, o sea, sí había veces que dormía 3 horas. En época de exámenes sí es bien pesado, porque aparte, pues exacto, no es una materia, entonces es la tarea de 9 materias más tus 3 laboratorios, porque los laboratorios también te dejan tareas. Entonces, es la otra, que como los horarios no son corridos, no es como que digas, bueno, me echo 9 horas corridas en la universidad, pues no. Sí, no. No, te echas así como que salteados, ¿no? Entonces, pues yo no soy de las personas que les encanta trabajar en una biblioteca porque me distraigo. Pero pues yo sí llegaba a hacer mis tareas en la noche y pues sí terminaba súper desvelada, ¿no? Sí llegaron a haber muchas ocasiones en las que yo no dormí. Sí me pasó muchas veces. Claro. O sea, sí, muchas, ¿no? Porque siempre había algo que hacer. Y la verdad es que es otra, que siempre hay algo que hacer y siempre hay algo que estudiar, ¿no? Y hay cosas que igual no son tareas, no es una obligación, pero que yo recomiendo que se hagan, como leer constantemente, estudiar, repasar lo que viste el cuatrimestre pasado. Oye, por lo que me cuentas, me suena que no puedes tener, o sea, hablando de esta parte de la disciplina, me suena a que no puedes tener una mentalidad de que, hoy no hago nada y mañana me pongo a trabajar. O sea... Sí, no. Sí, no, la realidad es que no. A ver, o sea... No lo recomiendo, ¿no? Yo creo que se puede, ¿no? Sí, siempre existe la procrastinación de dejar al día siguiente. Estás en crisis nerviosa, así de que ¿por qué no lo hice ayer? Y lo hubiera... Yo no lo recomiendo porque a mí me pasó, ¿no? Porque yo sé lo que es de repente que dijeras, hoy no voy a hacer nada, hoy voy a dormir porque ayer no dormí. Y te duermes, pero al día siguiente igual no vas a dormir porque tienes todo lo del día, o sea, se te juntó todo, ¿no? Más todas las horas que no hiciste el día anterior. Sí, más las horas que no hiciste, más, o sea, no. La verdad es que de que se puede, o sea, sí puedes tener un día sin hacer nada, pero seguramente al siguiente día te vas a arrepentir, ¿no? O sea, al siguiente día vas a estar como de, ¿por qué no lo hice? ¿No? Oye, ahora, antes de cambiar de tema, así como que, bueno, ya vimos esta parte de la organización y la disciplina y el orden. Antes de cambiar de tema, al principio dijiste sobre la vocación y muchas veces siempre hablan así de que vamos a ver que tengas la vocación y bla, bla. Pero en el área médica, para ti, ¿qué significa que tengas la vocación? Tener la vocación, a mi parecer, es tener paciencia. Ok. Tener mucha paciencia. ¿Para los pacientes o paciencia de que vas a tener que...? Okay, paciencia... Ajá. Sí, o sea, paciencia para pacientes, para tus compañeros, para el sistema... Paciencia para todo, o sea, creo que es algo que es súper importante, la paciencia. ¿Por qué tienes que tener qué tipo de paciencia para el sistema, qué tipo de paciencia para los compañeros? Porque eso nunca se me hubiera ocurrido. Por ejemplo, paciencia pues para atender, ¿no? Paciencia para los pacientes. Porque pues muchas veces trabajamos con cosas que no se alivian de un día para otro, ¿no? O no se alivian en 3 sesiones que te vea. Entonces hay que tener paciencia en ese sentido, de que hay que entender que es un proceso y que el cuerpo, por más que nosotros queramos apurar procesos o ayudar, el cuerpo se va a tomar su tiempo, ¿no? Entonces hay que tener paciencia para tomar buenas decisiones. Porque muchas veces por querer hacer las cosas de que rápido, empezamos a meter y al final pues no nos funciona y va todo para atrás. Entonces hay que tener paciencia y entender que el cuerpo pues tiene sus procesos y tiene sus tiempos y hay cosas que no se pueden modificar. Esa es una, con la paciencia. La otra paciencia con los pacientes es que muchos pacientes, pues eso es muy sabido, ¿no? Que no todos se acatan a las instrucciones que tú les das. Claro. Y eso me lleva a otro punto, ¿no? Que es, aquí hay todavía un problema con la fisioterapia en México. Yo creo que en muchas partes del mundo todavía, porque mucha gente tiende a ver todavía la fisioterapia como un técnico.
o como, pues da masajitos, ¿no? Entonces, y todavía te ven, o sea, por ejemplo, en mi caso, o sea, tiene esa idea y todavía me ven joven, pues no, obviamente siempre tendemos a que recaiga más el peso de lo que dice el médico que a lo que decimos nosotros, ¿no? Que la realidad es que las dos cosas son importantes, ni una es más que otra, ni nada. Son las dos importantes, pero muchas veces tú no tienes ese como, o la misma idea que el médico, y entonces, pues obviamente se lo dice al paciente y el paciente siempre va a tomar la palabra del médico, ¿no? Por más confianza que te tengan. Sí, claro. Entonces, eso tiende a pasar mucho, entonces hay que tener paciencia en ese sentido. Ahora, paciencia con los compañeros. La verdad es que... Espero no decir nada malo. Sí, lo cortamos. Sí, corte. Si digo algo malo, me cortan. Sí. No, pero por ejemplo, muchas veces en la fisioterapia tendemos a sabotearnos entre nosotros. Es una realidad y es muy triste, ¿no? ¿Por qué? Pero, pues no sé, como que siempre tendemos a que... ¿Y qué te hicieron en el otro? Cuando un paciente te llega del otro lado, así como, ¿y qué te hicieron en el otro lado? Uy, no, es que eso no está mal, ¿no? Cuando pues, realmente no sabemos cuál es el objetivo de la otra persona, ¿no? O sea, todos pues tenemos objetivos diferentes que tienen que ir hacia el mismo lado, pero igual tú le das prioridad más a uno que a otro. Entonces cuando compartes con alguien, a un paciente, pues sí tienes que tener la paciencia y sobre todo la comunicación para poder hablar con la otra persona, ¿no? O sea, Que, a ver si te estoy entendiendo bien. O sea, va como por el lado de decir... O sea, como que ese diagnóstico que te dieron está mal, yo tengo la razón. O sea, va por... Ajá. Ok. Ya te entendí. Ajá, sí, ya. Ajá, o ese ejercicio que te pusieron, no, pues yo mejor te pondría ¿no? O sea, la realidad es que eso pasa mucho en la fisioterapia. Supongo que también pasa mucho en la medicina, por lo que yo he llegado a ver. Y no sé si pasa en todas las carreras, pero yo creo que es algo como un común. Entonces hay que tener paciencia y también el tener comunicación con el compañero, ya sea otro oficio, ya sea un médico, ya sea un psicólogo, ya sea el nutriólogo, el entrenador, lo que quieras, ¿no? Pero sí hay que tener paciencia para poder trabajar en equipo. Sí, es lo que te iba a decir. O sea, esta idea de un trabajo en equipo, literalmente además se vuelve no solo trabajo en equipo, sino como multidisciplinario. Exacto. Porque estás hablando de muchas, o sea, hablaste de nutriólogos, psicólogos, cosas así. Ajá. Okay. Exacto, entonces hay que saber comunicar, ¿no? Y saber ponerse de acuerdo y saber trabajar en equipo, que yo creo que sería algo más que agregaría dentro de la vocación o dentro del perfil de ingreso, el perfil de un fisioterapeuta, ¿no? Es el poder trabajar en equipo. Y pues, por ejemplo, paciencia con el sistema, pues por lo que te decía, ¿no? Realmente aquí la fisioterapia en México aún estamos como en esa lucha de que tenga un reconocimiento como lo que es, ¿no? Y que realmente se les reconozca lo que aporta a la salud de las personas y lo que aporta al sistema de salud. En mi caso, yo pues trabajo en una clínica privada. Eso lo hace un poquito más sencillo porque pues al ser clínica privada tienes un poquito más de libertad, pues sí, puedes tomar decisiones de manera diferente, pero por lo general en Secretaría de Salud este trabajo se hace un poquito más complicado, ¿no? Porque... ante el sistema de salud todavía hace falta que se le invierta o que se voltee a ver al área de rehabilitación, ¿no? Que pues la verdad haría que muchas de las patologías que se vuelven crónicas pues se disminuyeran, ¿no? Y habría un ahorro, habría muchas ventajas para el sistema de salud. Desgraciadamente pues no se voltea a ver esa parte. Entonces cuando se trabaja en un lugar así, por los comentarios que yo he escuchado, pues es un poquito más complicado poder pues aportar o darlas y poner en práctica las ideas que tienes, porque es todo un sistema, o sea, entonces, en donde pues, el fisio queda hasta abajo. Esta paciencia con el sistema que dices, entonces más bien va por el lado de la percepción que hay y lo que puede detener de repente a la gente de cómo te ven como fisioterapeuta y esto, ¿no? O sea, no es tanto, es que pensé que iba a ser más bien en el sistema, como que había algún tipo de pesadillas burocráticas que yo no conocía. Yo pensé que más bien el sistema iba por ese lado, pero es más bien de la percepción. No, el sistema en cuestión de... ok. Sí, de la percepción y de lo que te dejan y no te dejan hacer, ¿no? O sea, okay. Pues, o sea, igual, sí, como que normalmente en sistemas de salud no te dejan a veces tomar las decisiones que quisieras, ¿no? Porque... te digo, por lo general te dejan como hasta abajo de la pirámide, ¿no? O sea, siempre como que
ponen a alguien arriba y entonces no te dejan como que salir de ahí. Entonces hay que tener un poquito de paciencia porque yo creo que es normal. O sea, es una carrera que no tiene tantos años en México, pero que se tiene que seguir trabajando. O sea, nos tocó Sí, hacer ese caminito. abrir el camino. Uh-huh. Ajá. Entonces, Oye, no, te iba a decir... no, acábame de decir antes de... Ya no me acuerdo qué te iba a decir. Okay. Entonces, regresando a porque estábamos hablando precisamente de las características de la vocación. Entonces me dijiste paciencia con con los compañeros, con el sistema, con todo esto. Con los pacientes. Con los todo. pacientes. ¿Qué otra característica consideras para la vocación? Uh-huh. Pues decía una que, bueno, era también el poder trabajar en equipo. Uh-huh. La otra es saber escuchar, súper importante. Ok. El saber escuchar, uh-huh, que muchas veces nos hace falta en el área de la salud. Creo que son cosas que nunca nos dicen en la carrera, pero que son súper importantes, saber escuchar. Y pues nada, o sea, saber que estás tratando con una vida humana y ser sensible hacia ese punto, ¿no? Ser sensible hacia las situaciones y empático a las situaciones por las que está pasando tu paciente. Ok. Uh-huh. Ahí yo creo que son como las cosas importantes que te ayudan a que el conocimiento que vas a obtener en la universidad, porque no todo es conocimiento, puedes saber mucho y puedes saber muchísimo, pero tener un paciente y no saber escucharlo, no saber tratarlo, no entender por lo que está pasando. Y si tú no cumples con esa parte, pues tampoco vas a llegar a ningún lado, ¿no? O sea, tienes que tener también esa parte emocional y sentir empatía para poder llevar un tratamiento, ¿no? Imagínate, si no fuera así, pues serían pues como si tratáramos máquinas o un edificio, no sé. Que creo que entonces, de repente pasa, porque ya luego, sobre todo, digo, yo he tenido experiencias con doctores que a lo mejor son muy buenos, pero ya llevan muchos años, y entonces ya es como que, sí, haz esto, así de quítate y cállate. Y así, no me quieren, así, ya mejor me voy a buscar otro. Sí. Ok, oye, y entonces esto fue parte de de las cosas de la vocación, que entonces en definitiva, si no eres disciplinado, organizado, no sabes escuchar, no eres paciente, ok, es como un perfil bastante completo para que puedas ser como que en el área de la salud. ¿Qué les espera a los chavos así de que... Trata de hacer memoria, así como de tu primer semestre, que no tiene tantos años que saliste, pero trata de hacer memoria así como de tu primer semestre. ¿Qué sientes que fue lo más cañón de decir así como que bienvenido a medicina, ¿no? Bueno, bienvenido al área de la salud, bienvenido a fisio y ahí te va la voladora. ¿Qué sientes que fue como el golpe más fuerte en tu primer semestre o en tu primer año? ¿Qué fue tu primer trauma? A ver, o sea, mi primer trauma, yo diría que el primer semestre, y tal vez no es como tan relacionado en general al área de la salud, pero sí a fisioterapia, es que yo muchas cosas no entendía por qué, no entendía por qué nos daban esa materia o esa clase, o sea, ¿sabes? Como que yo decía, no era mi expectativa tal vez al principio, como que no le encontraba tanta relación. Entonces esa fue como de las primeras cosas que yo decía, ¿será que es lo mío? ¿No? Como que ¿será que es esto lo que quiero? Sí, claro, me acuerdo que me habías contado, porque era como que esta idea de que lo que me están dando ahorita siento que está disociado de lo que yo quiero hacer, ¿no? Ajá. Uh-huh. Porque muchas veces, o sea, al principio, pues las clases nos las daban, en su mayoría eran médicos, ¿no? Y pues muchos médicos no tenían ni idea como de lo que hacíamos, o sea, o de lo que venía después. Entonces como que no nos dirigían así como de esto, apréndetelo porque te va a servir para esto otro, ¿no? Entonces como que al principio era un poco de, pues sí, está chido saber anatomía, está chido saber bioquímica, está chido saber esto, el otro, bla, 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 pero como que no encontraba un punto en el que dijera, a ver, ¿esto para qué, no? O sea, obviamente, bueno, anatomía, pues sí, pero otras cositas como embriología que decías, pues órale, ¿no? Oye, ¿y hasta qué momento dijiste, ok, no, ya empezó a tomar forma? Porque considerando que tienes 2 años en común con medicina, o estuviste 2 años así al aire, que no entendías qué pasaba, o en qué momento dijiste, no, sí estoy en el lugar correcto.
Ya, yo creo que por ahí la mitad de mis, o sea, como 2 años y medio, no, como 1 año y medio, tardé como en, 1 año y medio como en encontrarle un poquito más de sentido. O sea, sí tienes materias al principio que son propias de fisioterapia, pero son tipo historia de la fisioterapia, introducción a la fisioterapia, física, o sea, llevábamos física y, y tuve un profesor que sí, o sea, pues era fisioterapeuta, ¿no? Y te lo enfocaba y te decía, pues brazos de palanca para esto, para lo otro, para lo otro. Pero también tuve un profesor que pues era, o sea, que al final de cuentas, pues yo no le entendía muy bien como para dónde iba las fórmulas que él nos ponía, ¿no? Porque, o sea, como que no las veía aplicadas a la biomecánica, ¿no? Como que yo decía, ok, ¿no? Pero no había como un ejemplo de, pues, esto te va a servir porque si lo relacionas con, pues, cómo se trabaja la fuerza, cómo se trabaja, ¿no? ¿Ya sabes? Entonces, como que esa parte del principio sí Oye, era pero como está un cañón, o poco... sea, 1 año y medio de estar pensando así como que no le estoy viendo sentido a lo que estoy estudiando, está cañón. Oye, y por ejemplo, Sí, eso a mí entonces me hace pensar en cómo sería que tú pudieras distinguir que estabas en el área correcta. O sea, porque de alguna manera como que veo que necesita haber un ujú, cierto tipo de paciencia y confianza de decir, esto en algún momento va a embonar con lo demás. Pero ¿qué pasa, por va a cambiar. ejemplo? Ujú. Ajá, pero por ejemplo, ¿qué pasa con los chavos que a lo mejor y pasa ese 1 año y medio en el que ya empiezan a embonar las cosas y que de todas maneras digan, en definitiva, esto no es para mí? ¿Habría alguna manera en la que un chavo de nuevo ingreso no se desilusione o que pueda distinguir bien si de veras va a ser su área o no? O sea, como que habrá algún tipo de indicador que puedas pensar así de que si esto no te gusta, no te va a gustar esta carrera ni en 1 año, ni en 3 años, ni en 5 años. ¿Habrá alguna manera de distinguir eso más rápido sin tener que esperar 1 año y medio, 2 años para ver si estás en lo correcto o de plano estás así al aire? Ajá. No, yo creo que por ejemplo, en mi caso, si yo, de nuevo, si dijéramos que él hubiera dicho yo a mi Adriana de ese entonces, hubiera sido como, acércate a los más grandes, o sea, acércate a Ok. ver lo que hacen los más grandes, busca, o sea, ahora buscas videos en internet de, pues, gente que hace fisio, y por ahí empiezas a ver, entonces, por ejemplo, cosas como esto de que estamos hablando y estás haciendo este video, o estamos haciendo este video, yo creo que son importantes porque te dan una idea, por ejemplo, en mi caso, ¿no? O sea, alguien que tal vez va a entrar y que diga el primer año de chin, pues no sé, igual se acuerda de este video y dice, no, pues es normal y después va a tener un sentido, ¿no? Sí, es así Después de le que vas a crees encontrar es el sentido. hasta el 1 año y medio, 2 años que va a empezar a embonar, ¿no? Sí, exacto. Entonces yo creo que eso es lo importante, como acercarte a la gente que ya está más para allá que para acá Ujú. y decir como de, oye, pues, o sea, pues ser sinceros, ¿no? Como de no le encuentro el sentido a tener una clase de embriología que aparte son 5 horas a la semana y un laboratorio, o sea, ¿no? O sea, no Entonces es, dices, ajá, es un buen, ajá. o sea, como que dices, ujú". Como que entonces pues vas con el otro y le dices, oye, pues esto para qué, ¿no? O sea, Oye, ¿realmente va a ser algo que utilice? que Entonces, sabes, ajá, ajá, sí, no, dime, dime. no, sí, eso, entonces yo creo que es como lo importante, como que siempre no quedarse con la duda y pues si estás inseguro, preguntar, ¿no? Preguntar a los más grandes, acercarte. Siempre, la verdad es que siempre igual y puedes hasta entrar a ver cómo es una terapia, siempre hay una oportunidad, ¿no? Y yo creo que es como lo más importante, que no te quedes con esa duda o con el sí será o no será. Entonces, mejor Eso se me preguntarle hizo a un los más super grandes. tip, ¿eh? Se me hizo un super tip de acércate a los más experimentados. Ujú. Oye, y con todo lo que me estás diciendo entonces, o sea, creo que otro de los, como de los puntos que necesita alguien si va a entrar al área de la salud es como esta parte de aguantar vara de hacer cosas que no te gustan durante mucho tiempo. Porque ese es un problema que yo tengo mucho, por ejemplo, con mis alumnitos, que es así de que, pero es que esto para qué me la tengo que aprender, ¿no? Y creo que esa idea, o sea, en el área de la salud es así de como que, pues ni modo, porque lo vas a tener que aprender durante 2 semestres y a la mejor y en el tercero en Bona con tu carrera, bueno, con tu camino en la vida, ¿no? Sí, sí, o sea, pon tú que no es que igual que no me gustara, sí me gustaba, pero no le encontraba mucho sentido, ¿no? Como que decía, está chido embriología, porque aparte era de las materias que me gustaban, ¿no? Y aparte su laboratorio estaba chido, pero como que decía, ajá, está chido, pero ¿para qué, no? O sea, no le encontraba como el dónde, ¿no? O sea, dónde iba. Entonces, te digo, y sí, o sea, obviamente siempre, yo creo que eso creo que es en la vida y en cualquier carrera, siempre va a haber algo que no te guste. O sea,
Yo creo que es muy difícil que haya algo que digas, uy, el 100% de las cosas que hago y me dedico me gustan. Siempre va a haber algo que no, ¿no? Hasta en la actualidad te puedo decir, me gusta mi trabajo, pero sí hay cosas que no me gusta hacer, ¿no? Sí hay cosas que digo, uy, ¿no? Siempre va a haber. Pero sí, o sea, realmente volvemos con esta parte de la vocación. Yo siempre creo esto, siempre hay cosas que no te va a gustar hacer, pero hay cosas que estás dispuesto, que aunque no te gusten, estás dispuesto a hacerlas con tal de seguir trabajando en lo que te gusta, ¿no? Entonces, creo que eso siempre va a pasar. Entonces, como todo, siempre va a haber una materia que digas, la odio, no entiendo para qué sirve, o sea, no le veo sentido, bla, bla, bla. Pero pues bueno, puedes hacerlo y puedes tolerarlo porque lo demás te va a llevar a cosas que sí te gustan. Entonces creo que es algo importante, como el ser constante y tener esa idea como de seguir y hay cositas que se pueden tolerar, digo, o sea, así es la vida, ¿no? Oye, por ejemplo, sí. Y por ejemplo, como que tema rudo y cosas rudas, porque yo siempre a mis alumnos les digo así como que es que saben que uno siempre escucha los casos de éxito y todo, pero también hay veces en las que fallas y ni modo, ¿no? O sea, te tocó fracasar y seguro hubo compañeros que no pudieron aguantar el ritmo de trabajo, el estrés, cosas por el estilo. En tu caso, por ejemplo, ¿qué crees que es lo que puede distinguir a un estudiante de medicina que logra salir adelante toda la carrera y los que dijiste, estos pobres tronaron? O sea, es como algún tipo de... Es capacidad mental, es algún tipo de don, es la forma de lidiar con el estrés, no sé, como que tú identificas como que algo... Por ejemplo, cuando tú ves a un chico de nuevo ingreso, ¿hay alguna característica que digas, este cuate no va a aguantar y en efecto no aguanta? ¿Has distinguido algo así? Pues yo creo que entre más organizado seas, más aguantas. Yo creo Ok. que eso es algo. Y pues sí, capacidad mental, pues sí, yo también tenía compañeros que decían, no manches, ¿cómo puedes aprender de todo eso? A mí me costaba un poquito tal vez más, ¿no? Pero sí tiene que ver mucho la capacidad mental. Pero pues yo creo que es eso, o sea, el organizarse y a partir de eso yo veía que los más organizados eran los que mejor les iba, ¿no? Entonces yo veía que pues los que hacían su tarea a tiempo, los que estudiaban a tiempo, los que no se distraían, pues eran los que mejor les iba. Entonces yo creo que sobre todo es el enfoque, o sea, que tengas bien, bien claro en la mente que es a lo que te vas a dedicar, que es de lo que vas a vivir si es que pues vas a continuar y que pues es importante para tu futuro, ¿no? Entonces, tener siempre eso en la mente, yo creo que ayuda a que te acoples y a que pues sea un poco más sencilla toda la carga de trabajo que se te viene encima, ¿no? Porque sí, la realidad es que sí es una carga súper grande. Ahorita tal vez lo cuento un poquito más sencillo porque pues ya pasé por ello. Sí, claro, pues ya ahora sí que ya Pero sí, viéndolo tal vez hacia estando ya atrás. era un poco más complicado. Y es lo que te iba a preguntar, por Sí, sí, ejemplo, ahora como que digo, bueno, pues ya pasé. sí, claro, ya cuando uno sale de lo feo dices, ay, tampoco era para tanto. Este, Oye, pero Sí, por ya. ejemplo, tú viendo hacia atrás Exacto. y en tu, y en tu, y en tu caso en particular, ¿cómo crees que es una buena forma de lidiar con el estrés? Porque estoy seguro que las crisis nerviosas al final de cada semestre han de haber estado al orden del día, ¿no? Con la cantidad de trabajo que tienes que hacer, poco dormir, comer mal, estar todo el día ahí. ¿Cómo lidias con eso? Pues todas las personas lidian con el estrés de manera diferente. A ver, ¿yo qué hacía? Pues, hijo, es que yo soy súper, pues me estaba dando cuenta, ¿no? Yo hablo mucho, entonces para mí estar con mis amigos era así como que súper, o sea, era mi momento o sea, relax, ¿no? O sea, yo me reía un buen, porque pues siempre como que he sido así, ¿no? De reírme mucho, entonces estar con mis amigos para mí era como la manera de sobrellevar el estrés. Aparte, yo siempre creo que burlarse de las situaciones, o sea, pues está bien y ayudan a que las tomes de mejor manera. Entonces yo siempre soy de las personas que se burlan o sea, de mis desgracias. Entonces como que digo, bueno, pudo haber sido peor, ¿no? Y hago muchas bromas sobre eso. Entonces, para mí, o sea, el salir con amigos o pasar un tiempo con amigos era lo que me ayudaba a mantener mi salud mental. Eso y dormir. La verdad es que para mí soy una de esas personas a las que les cuesta mucho trabajo desvelarse. Entonces, para mí, el recompensarme con, ok, terminé el cuatrimestre, todo salió bien y dormir un día completo, era para mí como ok, reinicio, ¿no? Y tenía para poder seguir. Entonces, yo creo que dormir bien y comer bien también es importante.
Y pues eso, o sea, encontrar una actividad que sea totalmente fuera de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, algo que no te haga pensar en lo que estás todo el tiempo en la universidad y dándole y dándole y dándole, ¿no? Entonces yo siempre soy de esas personas como que busca, pues ya, tomarse las cosas como una broma y pues ya, o sea, y así vamos soltando el estrés. Yo creo que todas las personas tienen maneras diferentes, ¿no? Habrá quien diga, pues leyendo un libro Sí, o no, no claro, sé, cada uno tiene sus, jugando ahora sí que videojuegos. sus métodos. Yo nada más quería escuchar como tu experiencia. Oye, y por ejemplo, hace rato mencionaste que decías que veías que a los chavos que no se distraían, aparte de, o sea, como que dijiste, los que más organizados están y los que menos se distraen. ¿A qué te refieres con distraerse menos? O sea, literalmente en clases, así como que los que más ponen atención, o qué tipo de distracción. Sí, los que ponen atención en clase. O sea, a veces pensamos que está muy chido reírse cuando el profe no se da cuenta o hacernos papelitos y hablar en lo que el profe voltea. Se nos hace muy chistoso porque pues estamos, la verdad, o sea, a los 18 años, ¿quién puede decir que pues no, o sea, que está en su 100% de madurez? Pues no, o sea, ni yo te lo puedo decir ahorita. Pero eso se nos hace chistoso al principio. La realidad es que después te das de topes porque no entendiste y después tienes que estudiar el doble de lo que hubieras estudiado, ¿sabes? Entonces no hay nada como poner atención en la clase, centrarte a lo que estás, siempre va a haber tiempo para otras cosas si es que tú te organizas, ¿no? Si decides que pues igual o sea, vas a estar distraído en la clase o jugando con el celular o lo que sea, pues igual va a llegar el momento en el que vas a estudiar el doble de lo que tus compañeros que sí pusieron atención. Ah, ok. Entonces, eso es importante, ¿no? Como dedicarle el tiempo a lo que estás, o sea, porque estás en clase y estás hablando en el celular y ni hablas bien por el celular porque estás así como que, ay, me cachan, ¿no? O ni siquiera puedes atención en la clase, entonces ni una ni la otra haces bien. Entonces hay que estar concentrados en lo que se está haciendo en el momento, ¿no? Ok. Oye, para irle cerrando, Adri, dos preguntas para acabar. Primera, no manches, ya se me olvidó. Ya se me fue hablando de estar distraído. Ya se me fue. Ya como yo, ¿qué te No iba a manches. Y yo decir? estaba pensando, dije, esto está perfecto para el cierre. Este. Ok, a ver, una. A ver si luego me acuerdo de la otra mientras me vas contando. Es- No, tú tárdate, lo puedes cortar. Este. Sí, ahora sí que ya después de que viviste todo esto, ya que te mataste en prácticas, pudiste conseguir trabajo y todo esto, ¿qué crees que hubiera sido súper importante que dijeras, esto lo hubiera hecho diferente? O sea, algo que digas, esto debí de haber hecho otra cosa. ¿Qué crees que sería? Puedes pensarlo. Sí, no, yo creo que lo que hubiera hecho diferente y que muchas veces platico con compañeros que digo, no lo hice, es haberme pagado sí, haber pagado certificaciones o cosas extras que no me enseñaran en la universidad o que fueran muy superficiales en la universidad y que yo dijera, quiero aprender más de esto, ¿no? Y decir, pues me puedo pagar un curso que me enseñe algo más de lo que está en el plan de estudios, ¿no? Porque siempre va a haber algo más, Ok. ¿no? Entonces, por ejemplo, y no me refiero a cursos así como de que cómo usar el superaparato y cómo, no ese tipo de cursos, sino cursos que sean igual, no que sean súper de que curricular y la firma súper importante, ¿no? Pero cosas que a ti te enseñen lo que estás necesitando en ese momento y que no pudiste aprender en la universidad. Entonces, son cosas que yo hubiera cambiado tal vez, porque yo cuando salí, yo no tenía muchos cursos ni las certificaciones ni nada, ¿no? Entonces, creo que la manera en la que yo trabajaba cuando hacía mi servicio social y la manera en la que trabajo ahora ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho, porque yo en ese inter de ese entonces a ahora, pues sí me he dedicado un poquito más a estar al pendiente en cosas o nuevas cosas que van saliendo, nuevas maneras de dar tratamientos, ¿no? Como que le he enfocado más tiempo a eso y yo sí noto como el cambio que, como dices, no tendrán muchísimos años que egresé, pero desde entonces a ahora yo siento como ese cambio y esa evolución en mis tratamientos, ¿no? Y en la evolución de mis pacientes, obviamente. Entonces, como que son cosas en las que yo diría, no te quedes con lo que te enseñan en la universidad. O sea, siempre busca más allá, ¿no? Siempre busca algo que ahí no escuchaste o que no entendiste. No te quedes con la duda o decir como de ahora le entendí, pero no, realmente analiza y di, realmente esto es toda la información que puedo
tener sobre este tema o puedo conseguir más. Entonces son las cositas que yo del pasado le diría como de, oye, pues mira, si no le entendiste esto, si tu clase sentiste que fue como muy superficial o que no tuviste el tiempo necesario, mejor búscalo por tu cuenta y si tienes alguna duda, pues ahora sí lo dices con tu profesor, ¿no? Pero estar esperando a que el profesor adivine la duda de otras 20 personas, pues no. Entonces, yo creo que eso es lo que hubiera cambiado, como haber buscado un poquito más, ¿no? De los temas que me interesaban y de los temas que tal vez no, yo sentí que fueron un poco superficiales en la universidad, ¿no? Creo que por ahí hubiera sido el asunto. Oye, y ya me acordé entonces de la otra. Ahora viendo hacia atrás, ¿cuál crees que sea como que la característica más importante que tú digas? Así de que si no tienes esta característica en tu persona, o no la vas a saltar o te va a costar el mundo entero. ¿Qué crees que es como una característica, un valor, algo, una habilidad, lo que sea, que creas que sea fundamental para sobrevivir en el área de la salud? Pues yo creo que la responsabilidad, esa es una, que suena muy chatada, pero ahorita te digo por qué. La responsabilidad y pues el ser ético, Ok. ¿no? Que es la otra, porque si eres una persona ética, pues te salvas de muchos problemas. Para empezar, te salvas de muchos problemas a ti y salvas de muchos problemas a otros, ¿no? Que en el caso del área de la salud, ¿qué significa ser ético? Yo creo que serían las dos cosas importantes, porque, ser ético significa muchas cosas. Ser ético, para empezar, significa saber qué es lo tuyo y qué no es lo tuyo. O sea, ¿sabes? Como saber decir, esto no es lo mío o no lo sé, antes de meter mano a algo que puedes echar a perder, ¿sabes? Como que muchas veces pasa esto, ¿no? Que nos queremos sentir como que yo lo sé todo, o por no quedar mal ante el paciente haces cosas que no debes hacer y que pueden ser poco seguras y que pueden resultar en algo mucho peor, ¿no? Yo siempre digo, en la fisioterapia lo peor que puede pasar, sí puedes llegar a hacer mucho daño, ¿no? Sobre todo en algunas otras áreas de la fisioterapia, como la fisioterapia respiratoria, cardiovascular, que ahí sí incluso te puede morir un paciente, ¿no? Pero pon tú que el menor daño que puedes hacer es no hacer nada, ¿no? Que tu paciente no evolucione, que tu paciente no salga de su problema. Es como lo menos peor. Oye, ¿no? pero entonces Pero sí hay cosas mucho peores por no saber decir que no. Oye, entonces ahí, o sea, por lo que me dices que nunca lo hubiera pensado, como que sí hay un papel muy importante como de esta cuestión de poder ser humilde y de decir, esto no lo sé, hasta aquí no puedo llegar. O sea, es como importante. Sí, es que a veces nos da miedo el decir no sé. Y de nuevo, eso pasa mucho en el área de la salud. En el área de la salud, la tendencia es como al ser, yo lo sé todo, yo soy muy bueno, yo soy no sé qué, ¿no? Pero la realidad es que hay que también saber decir en qué no somos buenos y qué no es lo nuestro, ¿no? Porque te digo, o sea, muchas veces pasa que la regamos por decir, sí, este problema seguramente se quita con esto y ¿cuál, no? Pon tú que igual no haces nada, pero igual y si lo empeoras. Y pues estás trabajando con una vida humana, entonces... pues bueno, o sea, muchas veces por no saber decir que no, pues te pasas a traer a otra persona que pues no tenía la culpa de que tú no fueras ético. Y la otra es el saber decir que no y también reconocer que no es tu fuerte, ¿no? Porque igual y no es que te dé pena decir que no, sino que simplemente no reconoces que no eres bueno para eso, ¿no? O no reconoces que no lo sabes. O sea, no, como que tú solito te engañas. Entonces es importante por eso, porque pues estás trabajando con una vida. Entonces yo siento que a veces se nos olvida mucho eso en el área de la salud, ¿no? Y a veces se pierde un poco la parte humana, de la que yo soy muy pro ser humano porque es una carrera que trabajas con vidas, ¿no? Entonces, pues eso, tener mucha conciencia de que puedes afectar a alguien y que lo que le puedes hacer pues puede estar muy grave. O simplemente pues estás jugando con el tiempo de alguien, ¿no? Y con el esfuerzo y con el dinero y con todo. Entonces por eso es como de las cosas que yo recomiendo que si van a estudiar cualquier cosa del área de la salud, siempre tengan en mente que están trabajando con otra vida aparte de la de ustedes, ¿no? O sea, que las decisiones que tomen en el futuro te van a afectar a ti, pero también van a afectar a otras personas. Oye, y la parte de la responsabilidad, me estabas diciendo que algo más me ibas a contar de la responsabilidad, ¿no? Sí, tiene mucho que ver con esto de la ética, con esto que te digo, suena muy choteado porque seguramente todas las carreras te pueden decir, pues que seas responsable, ¿no?
pero no hay que ser responsable con las decisiones que estás tomando. También te digo, tiene mucho que ver con la ética, porque tienes que ser responsable con lo que hiciste mal, con lo que hiciste, o sea, con lo que no estás haciendo bien, y tomar esa responsabilidad te ayuda a que en un futuro, pues bueno, que la ética pues salga, ¿no? A flote. Entonces es un punto importante, ser responsables de las decisiones que estás tomando, ser responsables de las actuaciones que estás teniendo, y pues también reconocer cuando uno se equivoca, que es lo más difícil. Ajá, pero te lo digo porque pues he visto casos, ¿no? Que pues te llegan y todavía hay personas que se toman el de, ay, no, es que ya así venía, o no fue mi culpa, fue culpa del paciente, ¿no? Y tú así de, así. Sí, te vi Entonces, que le dijiste que hiciera esto. ajá, entonces, No manches, sí, ajá. y hay cositas así que tú te quedas de... Entonces, yo digo, es muy fácil lavarse las manos, pero no es lo correcto, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando yo venía de la prepa a la universidad, la realidad es que yo en la prepa no era la persona más, o sea, yo era un poco floja, ¿no? En la prepa, que no hacía tareas y todo esto. ¿Y yo, cómo sobreviviste compañeros de la entonces? prepa que vean esto, Así de cómo lo ustedes logró. lo saben. No, pues realmente... A ver, yo no te voy a decir que era la de 10 en la universidad. No me iba mal, la realidad es que no, yo considero que no me iba mal, igual Ay, por ahí mira, algún que yo compañero. de todo lo que he hablado con todo el equipo de trabajo ahí en la clínica y esto, y mis horas interminables de pláticas, y alguna vez yo estuve hablando con una vez que me quedé con el doctor, de varias veces que me quedé hablando ahí con el doc, no, eso que dices de que no me iba Ajá. tan bien en la universidad y no era tan acá, nomás te estás haciendo guaje, porque cuando yo alguna vez hablé con el doctor así de que, oye, ¿cómo escoges a tu gente? O sea, ¿cómo decides a quién mantienes y a quién quitas y eso? Y no manches, es súper estricto. O sea, es súper, súper estricto el doctor. De todo como que todo el perfil que me dio así de que me fijo en esto, me fijo aquello, que sean así, que no sean así, bla, bla. No manches, o sea, yo dije, pues con razón tiene un equipazo de trabajo, porque es súper estricto para ver quién trabaja con él. Entonces, ay, claro que no, te fue re bien, has de haber sido bien ñoña. Oye, pero No, o sea, a ¿cómo ver, lograste no era cambiar? súper ñoña. Ah, Sí ya, tenemos no calificaciones. vamos a entrar en eso. Pero Ajá. ¿cómo lograste cambiar? Pero ¿cómo lograste cambiar esta parte de decir, ah, bueno, en la prepa era medio flojona? ¿En qué momento te cayó el 20 así como decir, ya se acabó esto? ¿Cómo lo hiciste? Pues fíjate que no fue como que durante la carrera, sino que yo en cuanto salí de la preparatoria agarré y dije, voy a estudiar esto y va a ser a lo que voy a dedicar. Y ahora sí, o sea, ahora sí no queda de otra de que no hice la tarea, ¿no? Ya sabes, porque yo siempre soy muy consciente en eso. Ah, ok. Entonces yo solita, o sea, no creas que fue porque me dio un golpe la vida y me hizo reaccionar. No, la realidad es que yo desde que entré a la universidad dije, esto es lo mío, a esto me voy a dedicar y pues a chingarle, ¿no? Perdón por la palabra. Ah, Pero o sea, sí, como que... o sea, fue cuando yo dije, sí, yo solita agarré y me dije, esto es lo mío. Y pues ni modo, o sea, yo nunca he sido mucho nunca me ha gustado mucho hacer tarea. A veces siento que hay tareas que no son tan, o sea, que no Tan son tan útiles. productivas en cuestión de conocimiento, pero las hago, ¿no? Porque yo decía, yo tenía un objetivo muy claro. Desde que entré a la carrera dije, yo me voy a ir de intercambio, yo me voy a titular por promedio, yo no voy a reprobar una materia. O sea, yo desde el principio tenía muy, muy claras mis metas. Entonces, pues eso, solito fue, o sea, cuando entré a la universidad, desde el primer día dije, esto es a lo que me voy a dedicar, ponle atención, ¿no? O sea, fuiste Entonces, como muy consciente de decir, a esto voy y tengo que hacer esto y esto tiene que cambiar porque esto es lo que necesito hacer. Ajá, ok. sí, sí, sí. Sí, por ahí tengo algunos compañeros de la universidad que no me dejarán mentir. Entonces, sí, yo siempre veo como que no, o sea, a ver. Y yo soy consciente de que muchas veces el promedio no lo es todo. O sea, puedes tener un súper buen promedio y en la práctica no ser bueno. Pero de nuevo, o sea, pues si vas a hacer las cosas, hazlas bien, ¿no? Ujú. Entonces, si te vas a dedicar a esto, pues te digo, igual va a haber cosas que no te encanten. En mi caso, pues no me encantaba hacer tareas, pero todo iba dirigido a un objetivo, ¿no? Y los objetivos que yo me puse durante la carrera, pues se cumplieron, ¿no? Entonces, por eso te digo, creo que es importante desde un principio tener claro que pues es a lo que te vas a dedicar, ¿no? Por eso te digo que ese tipo de videos yo creo que ayudan mucho a los que van o están por entrar a la universidad o que están pensando por dónde,
porque pues a mí nadie me lo dijo, ¿no? O sea, a mí realmente mis papás nunca me dijeron de, ay, si es a lo que te vas a dedicar, échale. No, pues no. Entonces creo que eso fue parte de mí y de que yo soy bastante consciente en ese punto. Entonces, si alguien lo escucha y si a alguien le sirve decir, no, pues sí es cierto, es a lo que me voy a dedicar en mi vida, pues está perfecto, ¿no? Oye, a los 18 años o 17 no estamos tan maduros como sí, claro. para a veces tomar las mejores decisiones. Sí, no. Oye, y con todo esto digo, para los pobres que a ver si alguien llega hasta el final de este video que me está encantando. Está súper largo. Pero bueno, a mí me está encantando porque hay un montón de cosas. O sea, es increíble. En 2 años que hemos hablado así de horas y horas y horas eternas, sigo aprendiendo un montón de cosas de toda el área y todo esto. Entonces, para los pobres que ya estén llegando hasta aquí, hasta el final y ya han de estar llorando viendo todo lo que les espera y esto, normalmente cuando algo es como muy difícil, también tiene una parte muy enriquecedora. Entonces, en tu caso, ¿qué crees que es como lo más bonito del área de la salud que dices, ay, sí valió la pena dormir 3 horas por 6 años? Bueno, yo soy una persona pues bastante extrovertida, bastante sociable, ¿no? Entonces la verdad es que, o sea, yo soy súper fan de mi trabajo, o sea, en ese sentido de que, pues la verdad me gusta atender pacientes, o sea, a mí me gusta mucho como la parte de ayudarlos, de ver que mejoran, o sea, a mí todavía me sigue causando como y bueno, Darío te dejará mentir que todavía digo así como de, no manches, mis pacientes van bien y me emociona todavía, ¿no? O sea, todavía tengo esa parte que digo, ay, qué padre, o sea, no se me hace como que todo el tiempo lo mismo, sino que todavía hay cosas que a mí me generan emoción. Entonces, como yo soy muy así, y aparte, o sea, la verdad me encanta estar con la gente, ¿no? Te digo, yo soy una persona pues bastante sociable y tú lo sabes. Sí. Entonces, la verdad es que yo disfruto bastante eso. No te voy a decir, o sea, hay cosas que no me gusta, no me encanta hacer, pero en general disfruto el ver que las cosas que hago tienen pues se reflejan, ¿no? O sea, que veo avances en mis pacientes, que me digan me siento mucho mejor o que me digan he avanzado mucho. Esas cosas como que me resultan satisfactorias, ¿no? Y va a sonar igual súper choteado, pero a veces no es tanto la cuestión del dinero, sino que tú te sientas a gusto también con lo que estás haciendo, ¿no? Hay veces que esperas más muchas gracias, me ayudaste, que a recibir algo a cambio, ¿no? Entonces, la verdad, yo sí disfruto bastante esa parte de mi trabajo. Y bueno, creo que mis pacientes también lo sienten. Sí. Entonces, porque pues sí, soy bastante expresiva, ¿no? Ajá. Tú lo sabes. Entonces a mí son cosas que yo digo, valió la pena el haberme desvelado, valió la pena haber estudiado, valió la pena, porque yo también no me veo en otra área que no hubiera sido el área de la salud. O sea, muchas veces me han preguntado como, ¿y si no hubiera estudiado oficio, qué hubiera estudiado? Pues yo creo que sí hubiera estudiado tal vez, no sé, veterinaria, pero tampoco te lo digo muy convencida, ¿no? Está muy padre yo creo que es una carrera muy padre para las personas que les gusta trabajar con gente, ¿no? Trabajar con gente es muy difícil siempre, porque todos tenemos caracteres diferentes. Es difícil, es complicado, pero una vez que ya, o sea, como que sabes por dónde va el asunto, que te adaptas y que lo disfrutas, es súper satisfactorio. Entonces también, por ejemplo, yo que todos me dicen, ¿y por qué estudiaste física y no estudiaste medicina? Si igual ibas a estudiar algo que dura un buen de tiempo. O sea, como que muchas veces en mi casa me dijeron, pues ya te hubieras echado medicina, ¿no? Si igual te ibas a estudiar un buen de años. Y pues yo siempre digo, pues sí, pero es diferente, es totalmente diferente. Creo que la fisioterapia es una carrera bastante humana. No digo que la medicina no lo sea, pero me gusta el ambiente en el que trabajo, me gusta la manera, o sea, haber seguido a mis pacientes, ver cómo van avanzando poco a poco, como que pasar todos esos obstáculos que tu paciente tuvo e irlos brincando junto con ellos, como que son las cosas que lo hacen pues bonito, ¿no? Esa interacción que tienes. Entonces yo creo que es la razón o son las cosas que a mí me hacen pensar que estoy en el lugar indicado, ¿no? Okay. Siempre tenemos días en los que pensamos, ay no, o sea, como si hubiera estudiado otras cosas. Yo tal vez el primer año de que egresé de la universidad me cuestioné muchas cosas. Sí estuve como un momento de que decía, chin, realmente, o sea, ya estudié y todo, me gusta mi carrera, pero me gusta la situación, me gusta cómo se está manejando todo a nivel nacional en México. Me lo pregunté mucho, ¿no? Y cuando empecé a trabajar, cuando empecé a ver
como las cosas o las cosas buenas que venían con todos los sacrificios que se habían hecho antes, pues fue ahí cuando pues me gustó más mi carrera y que te puedo decir que realmente la disfruto, ¿no? Como todo, hay días que sí te pones a pensar, pero yo creo que Claro. son muchos más los días en los que te puedo decir que es lo mío y lo disfruto, ¿no? Y realmente me gusta. Uh-huh. Ok, pues muchas gracias, Adri. Ya quedó. De Gracias. nada, mi video de 5 horas.